Para mediados de 1981, los vaivenes políticos y el fracaso económico agotan las perspectivas del régimen. Muchos sectores de la sociedad empiezan a salir de un largo letargo, las actividades culturales se reactivan y el periodismo crítico reaparece. En medio del incipiente clima de apertura, los principales partidos forman la multipartidaria, un acuerdo político que exige el retorno a la democracia y la realización de elecciones libres para 1984. Con la presión política y el descontento popular en aumento, en vísperas de 1982, asume la presidencia el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Con Galtieri vuelven las definiciones duras y el discurso ultramilitarista de la dictadura. Una tradición de patria, una vocación de servicio, una causa justa. Nuestro ejército, fiel a sus nobles orígenes, fiel a su vocación irrenunciable y fiel a su ideal argentino, cumplirá con su deber. El perfil autoritario de Galtieri no es bien recibido por la sociedad, que busca fervientemente el retorno a las instituciones democráticas. Cuando la crisis política comienza a fermentar, el 30 de marzo de 1982, un acontecimiento sorprende a los miembros de la Junta. Frente a la Casa Rosada, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, gruesas columnas de trabajadores protagonizan la primera gran movilización sindical contra la dictadura. La protesta es brutalmente reprimida. 3 días más tarde, los militares argentinos lanzan su segunda gran campaña para recuperar el respaldo de la población. En la mañana del 2 de abril de 1982, después de un corto combate, tropas de la Armada Argentina toman el control de las Islas Malvinas. Apropiadas por los ingleses desde hace 150 años, las Malvinas son el símbolo de la soberanía usurpada, la patria ultrajada. Su recuperación era un proyecto largamente acariciado por los militares. El descontento de la población y los reclamos de los partidos políticos terminan por acelerar los tiempos de la operación. El éxito del desembarco vuelca rápidamente la opinión de la sociedad. Miles de argentinos se congregan por primera vez en Plaza de Mayo para dar su apoyo al gobierno. Hasta los sectores más críticos de la dictadura adhieren a la cruzada. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El sentimiento nacional vuelve a ser manipulado como en el Mundial, pero esta vez con consecuencias trágicas. El 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear HMS Conqueror, perteneciente a la Royal Navy, dispara 3 torpedos sobre el crucero General Belgrano, que se encontraba navegando fuera de la zona de exclusión. Como resultado del ataque, mueren 323 soldados argentinos. La guerra ha comenzado. Luego de un mes de negociaciones fallidas, la primera ministra inglesa Margaret Thatcher vuelca todos sus esfuerzos a la recuperación de las islas. Naciones Unidas y el gobierno norteamericano a cargo de Ronald Reagan apoyan la ofensiva británica. Mientras la guerra estalla, la euforia popular sigue en aumento. El gobierno de Galtieri estimula el ánimo de la población y convierte la guerra en una gran causa nacional. Los medios de comunicación alientan el triunfalismo, brindando en muchas ocasiones noticias falsas. Mientras en todo el país, la sociedad entera se moviliza recolectando dinero, donando sangre, bienes y víveres diversos. En Malvinas, miles de soldados argentinos, muchos de ellos conscriptos sin entrenamiento, mal armados y peor alimentados, se baten en lucha contra un ejército profesional y bien preparado.
El resultado de la contienda desigual no se hace esperar. Tras casi un mes y medio de intenso combate, las tropas británicas toman el control de las islas. El 14 de junio de 1982, el comando argentino se rinde. El fracaso de Malvinas reaviva el conflicto interno en la Junta Militar. La irresponsabilidad con que fue conducida la operación y la suerte corrida por los combatientes precipita la caída de Galtieri, quien es rápidamente removido de su puesto. 2 días después de la rendición, los miembros de la Junta Militar convocan a la multipartidaria para negociar la transición hacia la democracia. En julio de 1982, asume la presidencia el general Reinaldo Vignone. Meses más tarde, presionado por partidos y sindicatos, el nuevo presidente llama a elecciones para octubre del año siguiente. Tras casi 7 años de represión y de silencio, la política vuelve a las calles. Y mientras el régimen inicia su retirada, la olla de sus crímenes comienza a destaparse. En medio de la creciente ola de acusaciones, los militares intentan su última jugada. En los primeros meses de 1983, el presidente Vignone decreta la destrucción de todos los archivos existentes sobre secuestro, tortura y desaparición de personas. Pese a las críticas, en el mes de septiembre, a escasos días de las elecciones, el gobierno dicta la ley 22.924 de pacificación nacional, que establece una amnistía para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que habían participado de la represión ilegal. Mientras tanto, el calor de la campaña gana las calles y los actos masivos vuelven a ser protagonistas, aún con el estado de sitio vigente. Finalmente, el 30 de octubre de 1983, los ciudadanos concurren masivamente a las urnas. Al cierre del escrutinio y ante la sorpresa de la opinión pública que esperaba un nuevo triunfo del peronismo, Raúl Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical, triunfa con el 52% de los votos, convirtiéndose así en el nuevo presidente de los argentinos. La pesadilla de la dictadura cierra su capítulo final. Comienza una nueva etapa para el país. Las expectativas puestas en el nuevo gobierno son muchas, pero los años de la dictadura dejan un saldo muy difícil de remontar. El brutal crecimiento de la deuda externa y la destrucción planificada de la industria nacional hipotecan el futuro de varias generaciones de argentinos. La persecución política, el vaciamiento cultural y el uso del miedo y la sospecha como herramienta de control dejan huellas imborrables en el comportamiento de la sociedad. Pero el testimonio más cruel de la actuación de la dictadura son los 30.000 desaparecidos y los más de 600 muertos de Malvinas. Ellos son la clara evidencia de un cambio político, social y económico impuesto por medio de la violencia y la muerte.